el Banco Mundial y el FMI han pronosticado una caída del PBI aproximadamente del 15%. Situación de que no se vive hasta en la posguerra con Chile. Ni siquiera en el segundo gobierno de García hubo esa caída del PBI. A lo que debemos adicionar el 30% de la caída del empleo. Es una situación crítica. No se ha notado esa situación por lo siguiente. En los meses anteriores han habido bonos, ¿no?, del Estado, han habido retiros de AFP y liberación de CTS. Y por otra parte los bancos han prorrogado algunos créditos. ¿Correcto? Entonces, la situación se va a empezar a ver ahora que la pandemia ya no Claro, tiene... que se levanta la cuarentena y que se supone se restablece la actividad económica, entonces te enfrentas a tu realidad. Ahora hay que pagar, Correcto. se supone. Exactamente. Si vemos la morosidad de los bancos según la SBS al mes de mayo, vamos a ver que no varió de su 3%, pasó de un 3.08 a un 3.12%, no varió, porque no se nota lo que va a venir. ¿Okay? Entonces, acá hay un tema peligroso. Van a empezar a caer los créditos, no por voluntad de pago, sino simplemente porque las personas o pidieron su empleo o pidieron su trabajo. ¿Okay? O otros tienen oferta y en el peor de los casos otros le reducieron los sueldos. Entonces, acá tiene que haber una política de Estado en la cual se genere un reactiva personas para estas personas, no para toda la población, por supuesto, pero todas las personas Ya, que tienen pero lo que problemas tú dices en números, antes de seguir adelante, Gino, es decir, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Que ese 30% de gente que se está quedando sin empleo va a perder, o sin ingresos, va a perder su capacidad de pagar. Pero eso significa que los bancos y las entidades financieras van a dejar de cobrar el 30% de sus créditos. Es un colapso para los bancos. A ver, te comento un poquito. Del 100% de los créditos, el 67% son empresas. Eso lo vamos a sacar porque está con reactivo. ¿De acuerdo? El 33% restante son créditos hipotecarios y créditos de consumo. El 15.67% son hipotecarios y el 17.16% son créditos de consumo. ¿Ok? Eso son más o menos en soles 115.000 millones de soles. ¿Ok? Y en personas, es espectacular, más o menos. ¿Cuántas? Esto es lo que las personas le deben al sistema financiero. Así es, pero ¿cuántas personas para ponerle rostro? Porque no se trata de números, sino de gente que está sufriendo. Ya, hipotecarios tenemos 250.000, ¿ok? 250.000 créditos en el sistema. Y créditos de consumo tenemos aproximadamente 9 millones. 3 millones. De créditos. 9 millones, 9. Puede ser que una persona tenga 2. 9 millones. millones. 9 millones. De operaciones. O sea, pero Gino, si tú estás diciendo que tienes al 30% de gente que, hablando en criollo, está jodida, no puede cumplir sus obligaciones, ¿qué significa? Que de estos 250.000, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Que 75.000 personas aproximadamente van a perder sus propiedades? ¿O que en el caso de los créditos de consumo, más de 2 millones de personas van a perder sus carros, sus máquinas, sus refrigeradoras, cualquier cosa que hayan comprado, porque se los van a embargar? Que digamos, en la lógica del sistema crediticio en condiciones normales, esto es lo que tenía que ocurrir. Claro, pero acá hay un problema por las dos partes, o sea, cuidado, ¿no? A ver, se perjudican ambas partes. Se perjudica el usuario por no poder pagar y puede perder si tiene patrimonio. En el caso de hipotecario pierde la casa. En el caso vehicular el vehículo, pues si no tiene una garantía, el banco tendrá que cobrarle. Pero por otro lado, la provisión que va a generar esta deuda, digamos el 30%, hoy está en 3%, y cálculos dicen que pasaría al 13%, lo cual es gravísimo. ¿Ok? Entonces, entraría el colapso del sistema financiero. Entonces, acá hay que hacer un win-win, ¿no? Que no se perjudique el sistema financiero y que se perjudique tampoco a las personas. Entonces, ¿qué hacer? A toda esta masa generar... que se Claro, es decir, ejemplo, este es un tema que no solo le interesa a la persona que debe, sino que le debería preocupar a las entidades del sistema financiero, comenzando por los bancos, porque si esto ocurre, los bancos van a tener que ser intervenidos, porque no van a sostener su capacidad de operar, no van a poder cumplir sus obligaciones. De acuerdo, porque el banco con 8% ya está en crisis, y si pasa el que el 30% no paga, se iría más o menos al 14% de créditos vencidos, de morosidad, lo cual es terrible.
Pues acá habría que hacer una cosa, ¿no? Entonces, para dejar claro, por favor, los números. En este momento los bancos de morosidad están en 3%. Después, en el tiempo, se va a ver las consecuencias de lo que estamos viviendo, la suspensión perfecta, la falta de trabajo, y podrían llegar hasta el 13% de morosidad. Esto es catastrófico para el cliente y para el banco también. ¿Un banco hasta cuánto por ciento aguanta de morosidad? Y normalmente el banco maneja tasas del 4%, ya con 8% interviene la SBS, ¿no? Acá estamos yendo casi al 12, al doble. O sea, si ese escenario se produce, la Superintendencia de Banca y Seguros va a tener que intervenir que la mitad del sistema bancario por lo menos. Sí, claro. O sea, el tema es grave, pues, como repito, no se ha visto hoy porque han habido subvenciones que ya no van a haber. Ya no van a ver los bonos, ya no van a ver el bono universal. Ya claro, no va a haber, por ejemplo, en el caso de las empresas, el Reactiva ha servido para pagar obligaciones, ¿no es cierto? Y contener la morosidad. Ahora, Gino, claro, pero ¿cómo se resuelve este tema? Es decir, el Congreso ha dicho que se posterguen 3 meses más. No, las obligaciones, pero eso no te resuelve nada. No. Entonces, 3 meses, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿no? Pero congelar las deudas, dice. ¿No es cierto? Con las mismas tasas de interés, que son criminales. Es que tampoco la idea es que congelar las deudas y que no paguen nada por 90 días. Es decir, ¿por qué? Porque en 90 días vas a tener lo que se llama un embalse. Que tendré que pagar, si no tengo una, sino 2 cuotas, ¿ok? La idea acá es la siguiente: yo puedo explicar al público afectado, ¿ok? ¿Quiénes son los que tienen trabajo, los que están en Si te acercas un poco más al teléfono, Gino, te lo vamos a agradecer. Sí. Ok, podemos identificar quiénes son las personas afectadas, para empezar. Okay, no es toda la población, son los que pierden el trabajo, son los que están en suspensión perfecta, son los que han tenido una reducción por mutuo acuerdo con el trabajador, ¿de acuerdo? Eso con SUNAT se puede cruzar por el PAME, porque todo se declara SUNAT a las planillas, y pueden ver quiénes fueron afectados por esto, de manera que así como en Reactiva, sale una página de SUNAT que sea reactiva, con eso tú calificabas, podemos calificar con esa página. Es decir, esto se aplicaría para todas las personas que han visto, es decir, perdido sus ingresos porque se quedaron sin chamba o porque se redujeron sus ingresos por acuerdos laborales patronales para mantener el empleo. O sea, ganas menos y si ganas menos no tienes capacidad de pagar. Y además, eso serían las referencias, digamos. Lo ¿no? importante es que hay un registro. Ya se sabe quiénes son estas personas, entonces así es más fácil de ubicarlas. Así es, la SUNAT puede emitir un reporte cuando uno quiere calificar el crédito, ingresa y la SUNAT va a decir el efecto de ese trabajador, ¿no? Y esa persona califica al banco. Lo que sería este fondo del BCR con una operación de reportes, precancelar, digamos, los próximos 4 años, ¿okay?, de las deudas, de manera que el banco tiene la cancelación de su deuda y no se afecta, ¿ok? Y generan por esos 4 años más o menos a la tasa de interés, que puede ser 3-4%, ¿correcto? Y a partir del 5.º año todo regresa a la normalidad. En lo que es crédito de consumo que habían liquidados y en lo que son hipotecarios, regresa a su estado natural, ¿no? Sí, con la tasa que tenía. Pero las tasas no son muy altas. Es decir, las de consumo... No, pero las de consumo... No, claro, pero lo que está diciendo, si yo te entiendo, Gino, lo que tú dices es que hay que hacer esto de que hablaba Jorge González Izquierdo a comienzo de la semana, repost, creo que le llaman en la jerga técnica, ¿no es cierto? Es decir, el Banco Central de Reserva, por decirlo de alguna manera, le compra la deuda a los bancos, ¿no es cierto? Entonces los bancos se convierten en una especie de gestores de la cobranza, pero a una tasa de interés que ya no sería pues estas tasas criminales, sino serían tasas entre 3 y 4% cuanto mucho, ¿no es cierto? Y además con periodos de gracia, que en este caso ya no tendrían por qué ser 3 meses, porque ¿quién te ha dicho que 3 meses es lo que necesitas para recuperar tu capacidad de pagar? En el caso del turismo se está diciendo 18 meses. Sí, pero además, Nicolás, lo que acaba de decir Gino es que estas tasas de entre 3 y 4% se mantendrían entre 3 y 4 años y al 5.º año regresarían las normales. Y por eso es mi insistencia en la pregunta. Las normales son enormes. Te refieres a las hipotecarias, ¿no es cierto? Porque en 4 años yo creo que todos los créditos de consumo estarían pagados. En 4 años liquida todo el crédito de consumo, ¿ok? Ya. Queda liquidado. Ahora, a partir del 4.º año mi hipotecario tiene 15,
tampoco podemos hacer un crédito de 15 años a esas tasas con el Estado. O sea, damos 4 años y regresa a su tasa normal, que las hipotecarias no son altas, los hipotecarios. Ahora, estas personas también estarían registradas para no tomar más deuda, ¿ok? Porque tampoco Claro, podemos, por ejemplo, Deuda, si tú refinancias tu deuda por la tarjeta de crédito, que tiene unas tasas criminales, ¿no? Entonces, tú agarras tu tarjetita, la cortas, y eso que debes en la tarjeta de crédito se convierte en una deuda que tienes que pagar en 4 años a una tasa de interés ya no del 180%, sino máximo del 4%, ¿no es verdad? Y encima tienes un periodo de gracia que podría ser 1 año. ¿Por qué no puede ser 1 año? ¿Cuánto tiempo necesita en este momento una persona tan golpeada por la crisis económica como para recuperar su capacidad de pagar obligaciones crediticias? Habría que hacer el cálculo que el efecto de la reducción de tasa valor presente, en cuántos periodos de gracia me permite, me dejo entender, ¿no? Porque mis cuotas van a bajar notablemente por las tasas de interés, entonces yo puedo generar una gracia para que en el valor futuro llegara a un precio adecuado, ¿no? Claro, pero o sea, lo que es increíble es que no estamos hablando de esto, Hino. Es decir, nosotros estamos hablando de esto, pero esto es lo que está viviendo la gente, ¿eh? ¿No es cierto? O sea, si tú enfrentas a la gente a la obligación de pagar, por ejemplo, las tarjetas de crédito con esas tasas de interés criminales, en 2 meses tienes quebrado ¿qué cosa? Medio país. Y lo peor de todo es que esto lo estamos hablando nosotros, pero yo no veo un gran debate nacional. Es decir, esto no se está poniendo tal como debería ser, porque ya hemos dicho miles de veces, Gino, de que el congelamiento no es la solución. Estás tirando el problema. Esto que estás diciendo de manera escalonada, con periodos de gracia, con intereses más bajos, es una reestructuración, porque o sea, no se está viendo, Karina, en este momento, pero después sí. Hay gente que debe 30,000 soles por su tarjeta de crédito porque compró artefactos o lo que fuera y tiene que pagar 100 y tanto por ciento de interés. Y tú agarras esa tarjeta, la cortas y ya no la usas más y tu deuda por la tarjeta se convierte en una deuda personal que tú tienes que pagar en 4 años a 4% de interés. Y tienes un periodo de gracia de 1 año. O sea, eso es razonable. La solución tiene que ser integral, ¿no? O sea, se le da el periodo de gracia a las personas, se le da la tasa preferencial, pero también ya no se endeudan más, ¿no? Es un orden en la economía de crisis y todo se ordena. Ahora, no se ve el tema porque con lo que decía al principio, ¿no? El asunto es que con el pago de la CTS que liberaron parte de tu AFP, te dieron tu bono, ¿no? Entonces tú estás, encima los bancos patearon las deudas 60 días, entonces no se ve. Pero ahorita viene, porque ya acabó la cuarentena. O sea, no esperemos el incendio, y encima queramos apagar el incendio, que vamos a aparecer con gasolina, ¿no? Entonces estamos viviendo en este momento en una burbuja por toda la plata que se ha inyectado, pero después viene lo bueno y no vamos a esperar hasta el final. Y además muy buen título, ¿cómo evitar la crisis financiera? O sea, que como lo ha señalado con los números, o sea, cuando tú ves la morosidad de las deudas de las grandes empresas, no ha habido una modificación. ¿Por qué? Porque ha habido reactiva, pues. Entonces, ¿a quién ha favorecido el reactiva? Sobre todo a las grandes empresas. O sea, los que están con la soga al cuello son las micro, pequeñas empresas y las personas. Correcto. Y es a ellos a quienes hay que referirse ahora y darles alternativa a ellos. Si no vas a tener un nivel de empobrecimiento pues, salvaje, va a desaparecer la clase media en el Perú. Interesante en la página SBS al mes de mayo, ojo, que la morosidad de los revolventes era 12.48 a diciembre de 2019 y la morosidad de los revolventes al mes de mayo es 31%. Revolventes son los famosos créditos. O sea, cuando tú hablas háblanos en castellano, pues, para los humanos comunes y corrientes. Claro. ¿Qué es eso de los créditos revolventes? ¿A qué se refiere? ¿A las tarjetas de crédito? El famoso, el pago mínimo, ¿no? Tú quieres pasapato o quieres revolvente, no, pago mínimo. Uy, eso te vas a demorar 1000 años porque nunca llega en realidad al capital. Nunca pagas el capital, siempre estás pagando intereses. La morosidad de ese tipo de créditos al mes de diciembre de 2019, según el reporte de SBS, era 12.48. Y al mes de mayo es 31.52. Ya subió, o sea, ya se están viendo los embates. Más del doble. ¿Ok? Si me van a poner sigue siendo 3.8, ¿no? Pero fíjate, el detalle ese no es importante. Es decir, ya se está viendo, pues.
Ya está por venir, Así es. ya está llegando. Ya está por venir. Así es. Gino, me dicen desde la producción que tenemos una serie de llamadas telefónicas. ¿Podemos recibir las llamadas? Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces nos vamos con la primera llamada telefónica. Bienvenida a Exitosa Perú. ¿Quién nos habla, por favor? Buenas, señorita. Buenos días. Estoy llamando de Máncora. Muy bien, señora. Cuéntenos su problema. Buenas, señorita. Yo pertenezco al rubro turismo y Ay, qué lástima. Uy, Se la llamada de la cortó y ahí señora. está esperando. Qué pena. Bueno, pero me imagino, para que no se quede en el aire, el rubro turismo sí ha tenido un paquete como una especie reactiva, ¿no? Pero de repente no están llegando a todos, les están poniendo demasiadas trabas, demasiado protocolo, demasiada cosa y no lo pueden acceder, ¿o no es así? Bueno, mira, ese crédito ha salido recién, ¿ya? Tiene bastante periodo de gracia, pero no ha sido publicitado como debe ser. Yo creo que debería abrirse una página, una conferencia al respecto, porque salvo los grandes empresarios turísticos lo saben, pero el que tiene el hotelito ahí en provincia, en la carretera, no, ese no lo sabe, ¿no? Y ha estado cerrado. Ay, Bueno, no me que digas que se van a quedar después esta plata los grandes hoteleros, los grandes empresarios, y no va a llegar al hotelito chiquito, a la persona que tiene, no sé, su transporte, ¿no? Para trasladar a los Sí, turistas. Nos dice la señora Magariño, nuestra productora, que tenemos tiempo para una llamada, por lo menos, señora Magariño, por favor, porque esto está importante, porque afecta a muchísima gente. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Sí, buenos días, señor Lucas. Miguel de la Victoria. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Mire, está bien que asuma el gobierno las deudas y después de un tiempo, ¿cómo se llama? Le regale el 50% porque toda esa gente no han tenido culpa, pero sí, muchos empresarios como propietarios saben toda la morosidad de inquilinos, por ejemplo, pueden entregar al gobierno para que sepan, a esa gente no les darle ni un céntimo ni a los de que estaba en caso de lavajato, porque hay muchos que han entrado con eso y son los ladrones del Estado. Yo creo que todo eso debe precaverse el gobierno. Por eso lo quieren tumbar, porque hay muchos ladrones de por medio, congresistas que han asaltado. Ellos son los culpables de que no haya hospitales ni una infraestructura del Estado. Han saqueado todos los políticos anteriores. Ahora está que dicen que va a ser presidente cuando Acción Popular, por ejemplo, llevó a la hecatombe de hiperinflación. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, No, muchísimas muchas gracias. Bueno, nosotros entendemos Bueno, la Gino, indignación. del pueblo. la pelota está puesta en la cancha, ¿no es cierto, Gino? O sea, tenemos un problema con los créditos de consumo, con los créditos hipotecarios. Estamos hablando de la afectación de la vida de millones de personas y tú dices, hay que actuar antes de que se nos caiga el techo encima, por decirlo de alguna manera. El problema que se viene, ¿no?